Nos reunieron en la sala de estar como si fuera la mañana de Navidad. Pero en lugar de regalos, mi madre repartió documentos de herencia por valor de $31 millones. Mi hermano Kinsey recibió la empresa. Mi hermana Bridget recibió la mansión frente al lago. Incluso mi hermano menor, Dustin, recibió 3 coches de lujo. Entonces mi madre se volvió hacia mí. Y las palabras que salieron de su boca destruyeron todo lo que había creído sobre mi vida durante 32 años. Mi nombre es Roland, y necesito contarles lo que sucedió ese día porque lo cambió absolutamente todo. Las personas sentadas en esa habitación no eran extraños. Eran los rostros que había visto cada mañana en el desayuno durante décadas. Mi madre, Patricia, llevaba su característico collar de perlas con ese vestido azul marino que guardaba para ocasiones importantes. Mi padre, Gordon, se ajustaba las gafas como siempre hacía cuando estaba nervioso. Mi hermano mayor, Kinsey, ya estaba revisando su teléfono para ver los precios de las acciones, incluso durante las reuniones familiares. Mi hermana Bridget, perfectamente serena con su esposo Thomas a su lado, y mi hermano menor, Dustin, que por una vez no estaba haciendo bromas. Nos habían convocado a esta reunión con 3 semanas de antelación. Despejen sus agendas, había dicho Patricia en ese tono que significaba que no era una petición. 15 de marzo, a las 2 en punto. Su padre y yo tenemos asuntos familiares importantes que discutir. Había conducido desde Milwaukee esa mañana, dejando mi clínica veterinaria en las capaces manos de mi personal. Durante todo el viaje, había estado pensando que se trataba de la salud de papá. Había tenido un episodio cardíaco menor 2 meses antes. Nada grave, pero lo suficiente como para asustarnos a todos. Supuse que finalmente se iban a jubilar, tal vez para entregar el negocio familiar de distribución farmacéutica a Kinsey, quien básicamente lo había estado dirigiendo de todos modos durante los últimos 5 años. La finca familiar se encontraba en 40 acres en Lake Forest, el tipo de barrio de dinero antiguo donde los caminos de entrada tenían nombres y las casas se habían transmitido de generación en generación. Había crecido corriendo por estos pasillos, deslizándome por la barandilla de caoba cuando Patricia no miraba, construyendo fuertes con mis hermanos en el enorme estudio donde ahora nos sentábamos. Hijos, comenzó mi madre. Y todavía recuerdo cómo la luz de la tarde iluminaba su collar de perlas mientras estaba de pie detrás de la silla de mi padre, con las manos apoyadas en el cuero como si estuviera posando para un retrato. El reciente susto de salud de su padre nos ha hecho darnos cuenta de que es hora de asegurar el legado familiar. Hemos pasado un tiempo considerable con nuestros abogados, asegurándonos de que todo esté debidamente organizado. Caminó alrededor del escritorio con una sorprendente eficiencia para una mujer de 70 años, entregando portafolios de cuero uno por uno. El escudo de la familia Thornfield estaba grabado en cada uno en oro. Kinsey recibió el suyo primero, por supuesto, luego Bridget, luego Dustin. Cuando llegó a mí, dudó solo un segundo, y algo en sus ojos parpadeó. Pensé que era emoción por dividir los bienes familiares. Estaba equivocado. Vi a Kinsey abrir su portafolio primero. Sus ojos se abrieron de par en par y realmente silbó suavemente. Mamá, papá, esto es increíblemente generoso, dijo, escaneando los documentos. ¿Toda la empresa? ¿Están seguros? Bridget jadeó cuando abrió el suyo. ¿La casa de Lake Forest? Pero ustedes aman este lugar. Nos quedamos con el condominio en Florida, dijo Gordon, hablando por primera vez desde que nos habíamos sentado. A nuestra edad, los inviernos aquí son cada vez más difíciles. Dustin seguía pasando las páginas con incredulidad. 3 coches, el Bentley, el Ferrari y el Mustang antiguo. Miró a nuestros padres. Pero papá, tú mismo restauraste ese Mustang. Es hora de pasar las cosas a la siguiente generación, dijo Gordon, pero no nos miraba a ninguno de nosotros. Sus ojos estaban fijos en un punto en la pared en algún lugar detrás de mi cabeza. Abrí mi portafolio. Dentro había una sola hoja de papel, un cheque de caja por $50.000 y una breve nota escrita en el membrete de la familia. Por tus años con nuestra familia. La habitación quedó en completo silencio. Podía oír el tic-tac del reloj de pie en el pasillo, el mismo reloj que había sonado cada hora de mi infancia. Leí la nota 3 veces, seguro de que me faltaba algo.
Busqué en el portafolio los otros documentos, la herencia real, la explicación que haría que esto tuviera sentido. No entiendo, dije, y mi voz sonó extraña, como si viniera de la boca de otra persona. ¿Hay otro portafolio? Alguien cometió un error en el despacho del abogado. El rostro de Patricia se transformó en algo que nunca había visto antes. En 32 años de llamar a esta mujer mamá, de verla organizar galas benéficas y reuniones del club de jardinería, de verla manejar cada situación social con una gracia practicada, nunca había visto esta expresión. Era fría, clínica, como si estuviera dando un diagnóstico a un paciente que nunca volvería a ver. Roland, dijo, e incluso la forma en que dijo mi nombre era diferente, despojada de la calidez que siempre había oído allí. Hay algo que deberíamos haberte dicho hace años, algo que pensamos que sería más amable no contarte. Pero dadas las circunstancias, necesitas saber la verdad. Mis hermanos me estaban mirando ahora. Kinsey había dejado su portafolio. La mano de Bridget había encontrado el brazo de Thomas. Dustin parecía querer desaparecer en su silla. Fuiste adoptado cuando tenías 3 meses, continuó Patricia, cada palabra deliberada y medida. Tu madre biológica era una adolescente que no podía quedarse contigo. Te acogimos a través de una agencia de adopción privada. Te dimos todo lo que nuestros hijos biológicos tuvieron. Las mejores escuelas, las mismas oportunidades, las mismas ventajas. Pero legalmente, el fideicomiso de la familia Thornfield es muy específico. Establece que solo los parientes de sangre pueden heredar los bienes familiares. El reloj de pie sonó 3 veces, marcando la hora y el momento exacto en que toda mi comprensión de quién era se hizo añicos. Pensé que tenía la familia perfecta del sueño americano. Crecer en el hogar de los Thornfield significaba escuelas privadas donde todos sabían tu nombre, membresías en clubes de campo que abrían todas las puertas y cenas dominicales donde nos reuníamos alrededor de la mesa de comedor de 12 asientos para reírnos de las últimas aventuras empresariales de Kinsey o de las galas benéficas de Bridget. Yo era Roland Thornfield, el hijo del medio que eligió convertirse en veterinario en lugar de unirse al imperio de distribución farmacéutica de la familia. Y todos decían que era valiente por seguir mi propio camino. Mi clínica en el centro de Milwaukee era todo lo que había soñado. Después de 6 años de construirla desde una clínica de una sola habitación hasta un hospital de animales de servicio completo, acababa de contratar a mi 10º empleado. Atendíamos a 40 pacientes al día, a veces más durante las horas de emergencia. El periódico local había publicado un artículo sobre nosotros titulado, El veterinario que nunca dice que no, porque me había ganado la reputación de tratar a los animales independientemente de la capacidad de pago de sus dueños. Mi gerente de oficina, Sandra, siempre negaba con la cabeza ante mi corazón blando, pero sonreía cuando lo decía. Es usted demasiado bueno para este mundo, Dr. Thornfield, me decía mientras me quedaba hasta tarde para monitorear la recuperación de los perros rescatados o venía los domingos para revisar a los pacientes quirúrgicos. Sus padres lo criaron bien. Esas palabras resonarían en mi mente más tarde, adquiriendo una ironía amarga que no podría haber imaginado entonces. Pero en ese momento, llevaba el nombre Thornfield con un orgullo tranquilo. No el orgullo ostentoso que Kinsey mostraba cuando cerraba tratos millonarios, sino la satisfacción constante de saber que estaba ayudando a criaturas que no podían ayudarse a sí mismas mientras seguía siendo parte de algo más grande, algo establecido, algo permanente. Mi novia, Melanie, entendía esto de mí. Daba clases de jardín de infancia en una escuela pública en un barrio difícil, eligiendo trabajar donde más se la necesitaba en lugar de en la prestigiosa academia privada que había intentado reclutarla. Nos habíamos conocido en una recaudación de fondos benéfica que mi madre había organizado 2 años antes. Melanie había estado allí representando a su escuela, tratando de asegurar fondos para nuevos equipos de patio de recreo. Yo había estado allí porque Patricia esperaba que todos sus hijos asistieran para presentar el Frente Unido de los Thornfield que era tan importante para ella. No eres como el resto de ellos, había dicho Melanie en nuestra primera cita de verdad, después de que hubiéramos escapado de la sofocante recaudación de fondos para comer hamburguesas en un antro local. Tienes su refinamiento, pero nada de su presunción. Habíamos estado hablando de matrimonio últimamente, conversaciones reales sobre cómo sería nuestro futuro. Quería hijos, al menos 3. Yo había crecido con hermanos y no podía imaginar criar a un hijo único.
Incluso habíamos conducido por los barrios mirando casas, imaginando dónde pondríamos un columpio. ¿Qué habitación sería el cuarto del bebé? Sueños normales, sueños simples, sueños verdaderos, pensaba. Todos los viernes, mantenía una tradición con mi padre, Gordon. Almuerzo en su club privado, la misma mesa con vistas al campo de golf, el mismo camarero que le había estado sirviendo durante 20 años. Gordon pedía su salmón a la parrilla de siempre, yo pedía el sándwich del club, y hablábamos de todo excepto del negocio familiar. Sabes, Roland, había dicho apenas 2 semanas antes de esa fatídica reunión familiar, puliendo sus gafas con ese hábito nervioso suyo, siempre has sido diferente de tus hermanos. Más compasivo, más genuino. Es lo que te hace especial. Había sonreído ante eso, pensando que se refería a mi elección de carrera, a mi decisión de sanar en lugar de perseguir márgenes de beneficio y cuotas de mercado. Alguien en esta familia tiene que tener alma, ¿verdad, papá? Él se había reído, pero la risa no había llegado a sus ojos. Ahora, entendía por qué. Mi madre, Patricia, dirigía la casa como si todavía fuera la directora ejecutiva que había sido antes de casarse con mi padre. Todo tenía su lugar. Cada tradición tenía su propósito. Cada miembro de la familia tenía su papel que desempeñar. Me llamaba todos los domingos exactamente a las 7 de la tarde, ni un minuto antes ni después. Roland, cariño, había dicho durante esa última llamada antes de la reunión, no te olvides del próximo sábado. Es importante. Tu padre y yo hemos estado planeando algo especial. Queremos que todos nuestros hijos estén allí. Todos nuestros hijos. La frase había parecido tan natural entonces, tan obvia. Por supuesto, yo era uno de sus hijos. Tenía su vena terca. Todo el mundo lo decía. Tenía la naturaleza reflexiva de mi padre. Recordaba haber aprendido a andar en bicicleta en el largo camino de entrada de la finca. Gordon corriendo a mi lado, Patricia animando desde los escalones de la entrada. Recordaba las mañanas de Navidad cuando todos corríamos escaleras abajo juntos, Kinsey tratando de mantener su dignidad de hermano mayor, mientras Bridget, Dustin y yo abríamos los regalos como animales salvajes. Recordaba sentirme seguro, sentirme amado, sentirme como si perteneciera a algo que duraría para siempre. Qué equivocado había estado sobre todo lo que importaba. La reunión familiar especial estaba programada para el 15 de marzo, una fecha que ahora está grabada en mi memoria como una marca de fuego. Todos nos reunimos en el estudio con paneles de caoba de la finca de mis padres, la misma habitación donde Gordon me había enseñado a jugar al ajedrez cuando tenía 7 años, donde me había escondido detrás del sofá de cuero durante las tormentas eléctricas, donde habíamos tomado cada foto familiar de Navidad durante 3 décadas. Kinsey había volado desde Nueva York en su jet de la compañía, luciendo como el ejecutivo corporativo que era con su traje de $3.000. Bridget llegó desde Chicago con su esposo Thomas, su perfección intacta a pesar del viaje de 3 horas. Incluso Dustin se había presentado sobrio y a tiempo, un milagro menor que Patricia notó con un asentimiento de aprobación. Hijos, comenzó mi madre, de pie detrás de la silla de mi padre con las manos perfectamente posicionadas sobre el cuero. El reciente susto de salud de su padre nos ha hecho darnos cuenta de que es hora de asegurar el legado familiar. Repartió los portafolios de cuero con una precisión practicada. Cuando abrí el mío para encontrar solo ese único cheque y la breve nota, la temperatura en la habitación pareció bajar 20 grados. No entiendo, dije, mi voz apenas funcionando. ¿Hay otro portafolio? ¿Alguien cometió un error en el despacho del abogado? La transformación de Patricia fue instantánea y completa. La mujer que me había besado la frente 10.000 veces, que me había cuidado durante una neumonía cuando tenía 12 años, que había llorado en mi graduación de la escuela de veterinaria, simplemente desapareció. En su lugar había una extraña con el rostro de mi madre. Roland, hay algo que deberíamos haberte dicho hace años. Fuiste adoptado cuando tenías 3 meses. Tu madre biológica era una adolescente que no podía quedarse contigo. Te acogimos, te dimos todo, pero legalmente no tienes derecho al patrimonio de los Thornfield. Las palabras me golpearon como golpes físicos. Adoptado. 3 meses. Sin derecho. Cada frase reescribió 32 años de mi vida en tiempo real. Gordon finalmente me miró,
sus ojos azules y acuosos apenas se encontraron con los míos antes de apartarse. Sí que nos preocupamos por ti, hijo, pero el fideicomiso familiar establece específicamente solo parientes de sangre. Los abogados fueron muy claros sobre esto cuando revisamos todo. Me están diciendo esto ahora, mi voz se elevaba, quebrándose como la de un adolescente. Después de 32 años, me están diciendo esto ahora. Kinsey se aclaró la garganta, moviéndose incómodamente en su silla. Mamá, papá, esto es una locura. Roland es nuestro hermano. Siempre ha sido nuestro hermano. No de sangre, dijo Patricia bruscamente, su tono cortando la protesta de Kinsey. Nunca fuiste realmente uno de nosotros, Roland. Te dimos una buena vida, la mejor educación, oportunidades con las que la mayoría de la gente sueña. Ese cheque debería ayudarte a hacer la transición a tu nueva realidad. Transición. Como si estuviera cambiando de trabajo o mudándome de apartamento. No como si me estuvieran arrancando toda mi identidad. Bridget estaba llorando ahora, lágrimas silenciosas corrían por su rostro perfectamente maquillado. Esto es cruel, susurró. Esto es tan innecesariamente cruel. Thomas le rodeó con el brazo, pero su expresión era cuidadosamente neutral. Él lo sabía, me di cuenta. El yerno sabía lo que al hijo nunca le habían dicho. ¿Lo sabían?, les pregunté a todos, mi mirada moviéndose de rostro en rostro. Todos ustedes lo sabían. La barbilla de Patricia se alzó ligeramente. Ese gesto que había visto 1000 veces cuando estaba a punto de dar una verdad desagradable en una reunión de la junta directiva. Nos enteramos cuando Kinsey cumplió 18. Los abogados insistieron en que lo supiera como el mayor y eventual heredero de la empresa. Se lo dijimos a Bridget cuando se comprometió con Thomas por razones legales relacionadas con su fondo fiduciario. Dustin se enteró cuando cumplió 21. Les hicimos prometer que no te lo dirían. Pensamos que sería más amable, añadió Gordon débilmente. ¿Eras feliz? ¿Por qué destruir eso? ¿Más amable? La palabra salió casi como una risa. Pensaron que mentirme toda mi vida era más amable. Dustin finalmente habló, su voz ronca. Esto está muy mal. Roland me salvó la vida cuando me estaba ahogando en la piscina. Me enseñó a conducir. Me cubrió cuando choqué el Mercedes de papá. La sangre no hace a alguien familia. La ley no está de acuerdo, dijo Patricia fríamente. Y $50.000 es más que generoso considerando que no teníamos ninguna obligación legal de darte nada. ¿En absoluto? Me quedé allí, con las manos temblando, viendo cómo todo mi pasado se reescribía. Cada vacación familiar en la que me había preguntado por qué me veía diferente en las fotos. Cada vez que Patricia presentaba a sus hijos y dudaba microscópicamente antes de mi nombre. Cada amigo de la familia que había comentado que debía parecerme a algún pariente lejano porque no me parecía en nada a mis hermanos. Salgan, dije en voz baja. Perdona, las cejas de Patricia se alzaron. Dije que salgan. Esta es también la casa de mi familia, o lo era hasta hace 5 minutos. Merezco 5 minutos para procesar que toda mi vida ha sido una mentira. Así que, salgan. Todos ustedes, ahora. Salieron lentamente, Kinsey apretándome el hombro al pasar. Bridget sollozando abiertamente, Dustin murmurando maldiciones en voz baja. Gordon se detuvo en la puerta. Sí que te quisimos, dijo en voz baja. Eso nunca fue una mentira. No respondí. No podía. Me quedé solo en ese estudio, rodeado de retratos de antepasados Thornfield que no eran mis antepasados. Historias de éxito que no eran mi legado. Un árbol genealógico del que acababan de podarme con precisión quirúrgica. Salí de esa casa sin despedirme, pasando junto a los retratos de los antepasados Thornfield en el pasillo, junto a las marcas en el marco de la puerta de la cocina donde Patricia había medido nuestras alturas cada cumpleaños, junto al piano donde había aprendido a tocar Chopin malamente. Mi coche sabía el camino a casa a Milwaukee, lo cual fue bueno porque no podía ver a través de las lágrimas que finalmente llegaron, violentas e imparables, en algún lugar cerca de la línea del condado. Melanie estaba corrigiendo exámenes cuando entré en nuestro apartamento. Echó un vistazo a mi cara y dejó caer su bolígrafo rojo. Roland, ¿qué pasó? ¿Es tu papá?
¿Le pasó algo a Gordon? No son mis padres, dije, las palabras sintiéndose extrañas en mi boca. Soy adoptado. Lo han sabido toda mi vida. Mis hermanos lo han sabido durante años. Todos lo sabían excepto yo. Me abrazó mientras sollozaba esa noche. El tipo de llanto que viene de que te arranquen el alma. El que te deja vacío y hueco cuando termina. Sigues siendo tú, susurró en mi cabello mientras yacíamos enredados en nuestra cama. Sigues siendo el hombre que salva animales, que es voluntario en el refugio todos los sábados, que me hace reír todas las mañanas. Ellos no te dieron eso. Eso es todo tuyo. Pero, ¿quién soy yo?, le pregunté al techo a las 3 de la mañana. Si no soy Roland Thornfield, ¿quién demonios soy? Eres el hombre que amo, dijo Melanie con firmeza. Todo lo demás son solo detalles. A la mañana siguiente, la rabia reemplazó al dolor. Llegó de repente mientras preparaba café, mirando mi diploma de la escuela de veterinaria colgado en la pared. Roland Thornfield, doctor en medicina veterinaria. Incluso mi educación estaba sellada con su nombre, su mentira. Si los Thornfield pudieron ocultarme esto durante 32 años, ¿qué más estaban ocultando? ¿Quiénes eran mis padres biológicos? ¿Por qué me dieron en adopción? ¿Alguna vez pensaron en mí? ¿Estaban vivos? ¿Tenía otros hermanos en alguna parte? Hermanos de verdad, que compartieran mi ADN y quizás mi barbilla terca o mi extraña habilidad para memorizar números de teléfono. Necesito encontrarlos, le dije a Melanie durante el desayuno. Mis padres biológicos. Necesito saber quién soy realmente. Extendió la mano sobre nuestra pequeña mesa de cocina y tomó la mía. Entonces los encontraremos. Cueste lo que cueste. Encontré a Chester Pike a través de la fuente más improbable, la señora Kowalski, cuyo gato diabético había estado tratando durante 2 años. Mencionó que su hermano había estado desaparecido durante 30 años hasta que un investigador privado llamado Chester Pike lo encontró viviendo en Portland con un nombre diferente. La oficina de Chester estaba encima de un restaurante chino en el lado sur de Milwaukee, subiendo 2 tramos de escaleras que crujían con cada paso. El hombre en sí tenía 70 años, complexión de un viejo defensa de fútbol americano, con ojos agudos que parecían catalogar todo sobre ti en una sola mirada. Las búsquedas de padres biológicos pueden ser difíciles, advirtió Chester, su voz ronca suavizada por lo que parecía ser una simpatía genuina. A veces los registros están tan sellados que ni yo puedo abrirlos. A veces las personas que encuentras no quieren ser encontradas. A veces la verdad duele más que no saber. Necesito saber, le dije, colocando su tarifa de anticipo en su escritorio desordenado. Mis padres biológicos podrían ser cualquiera. Podrían no ser nadie. Podrían estar muertos. Pero son mi verdad, y tengo derecho a esa verdad. Chester me estudió por un largo momento, luego se guardó el dinero. 200 al día, más gastos. Necesitaré todo lo que sepas, que probablemente no es mucho, y acceso a cualquier registro familiar que puedas conseguir. No tengo nada. Me lo dijeron hace 3 días. Dijeron que mi madre biológica era una adolescente que no podía quedarse conmigo. Pero eso podría ser otra mentira. ¿Adoptado cuándo? Cuando tenía 3 meses, en diciembre de 1992. Así que habría nacido en septiembre. Chester tomó notas en un cuaderno gastado. Adopción privada. Dijeron que usaron una agencia privada. Esas son realmente más fáciles a veces. Las agencias privadas significan abogados, y los abogados significan rastros de papel. Tus padres adoptivos usaron un abogado local. Jerome Blackstone en Filadelfia. Él manejaba todo su trabajo legal en ese entonces. Las cejas de Chester se alzaron. Blackstone. Todavía ejerce, aunque debe estar cerca de los 80. Ese es nuestro punto de partida. Iré en coche hasta allí mañana. Voy contigo, dije. No es así como suelo trabajar. No me importa cómo sueles trabajar. Me robaron 32 años de verdad. No voy a quedarme al margen en esto. Chester me miró de nuevo con esos ojos catalogadores, luego asintió lentamente. Bien,
Pero sigues mis indicaciones, y si te digo que esperes en el coche, esperas. A algunas personas no les gusta que desentierren su pasado, y pueden volverse hostiles al respecto. Nos dimos la mano, su agarre firme y tranquilizador. Mientras bajaba por esas escaleras crujientes, pasando el olor a dim sum del restaurante de abajo, sentí algo que no había sentido desde ese horrible momento en el estudio de los Thornfield, un propósito. Iba a descubrir quién era realmente, incluso si la verdad destruía lo que quedaba de mi mundo. El viaje a Filadelfia tomó 12 horas, con Chester insistiendo en detenerse en cada área de descanso para estirar su rodilla mala. El despacho de abogados de Jerome Blackstone ocupaba la planta baja de una casa de piedra rojiza que había visto mejores décadas, apretada entre una tintorería y una oficina de fianzas. La recepcionista, que parecía casi tan vieja como el propio Blackstone, pareció sorprendida de que alguien quisiera verlo. Ya no acepta nuevos clientes, dijo, mirándonos por encima de unas gafas de lectura unidas con cinta adhesiva. No somos clientes, dijo Chester, deslizando su licencia de investigador sobre el escritorio de ella. Estamos aquí por una adopción que manejó en 1992. Blackstone tenía 80 años y tenía un día, delgado como el papel, con manchas de la edad cubriendo manos que temblaban ligeramente mientras revisaba las credenciales de Chester. Su oficina olía a libros viejos y a puros aún más viejos, a pesar del letrero de no fumar, exhibido prominentemente. La adopción Thornfield, dijo después de que Chester explicara por qué estábamos allí. Su voz era sorprendentemente fuerte para un hombre de aspecto tan frágil. La recuerdo. Adopción privada, muy discreta, muy rápida. Los padres adoptivos insistieron bastante en la discreción. Necesitamos los nombres de los padres biológicos, dije, inclinándome hacia adelante en mi silla. Blackstone me estudió con ojos acuosos. Tú eres el bebé. Tengo 32 años. Sigues siendo el bebé para mí. Yo mismo manejé esa adopción. La madre biológica fue muy específica sobre sus requisitos. La familia adoptiva tenía que tener dinero, tenía que tener otros hijos, tenía que aceptar una adopción cerrada sin contacto nunca. Pero usted tiene registros, presionó Chester. ¿Sabe quién era ella? Blackstone permaneció en silencio durante tanto tiempo que pensé que podría haberse quedado dormido con los ojos abiertos. Luego se levantó, moviéndose hacia un antiguo archivador que parecía pertenecer a un museo. Guardé todo, dijo, sacando una carpeta gruesa. Nunca tiró nada. Eso es lo que me enseñó mi padre. Nunca sabes cuándo el pasado vendrá a llamar. Colocó la carpeta en su escritorio y la abrió con cuidado, como si pudiera desmoronarse en polvo. Bebé varón, nacido el 3 de septiembre de 1992 en el Hospital Jefferson. El nombre de la madre era Penélope. Solo Penélope en los documentos de renuncia, pero hice mi debida diligencia. Sacó otro papel. Penélope Vance, 19 años. Padre desconocido en el certificado de nacimiento, pero hubo pagos en efectivo. Pagos en efectivo significativos. Alguien quería que esto se manejara de forma discreta y rápida. ¿Efectivo? Los instintos de investigador de Chester se activaron. ¿Cuánto efectivo? $50.000 en 1992. Suficiente para cubrir todos los gastos y algo más. Los billetes eran secuenciales, lo que siempre me pareció extraño. Como si vinieran directamente de un retiro bancario, no de los ahorros de alguien. ¿Tiene una dirección de Penélope Vance?, pregunté, mi corazón martilleando. Tengo la que tenía entonces. Indicó una dirección de Filadelfia, pero solo estuvo allí durante 3 meses después del nacimiento. Luego desapareció. La tarjeta de Navidad que envié ese año fue de vuelta marcada como, ya no vive en esta dirección. Chester estaba tomando fotos de cada documento con su teléfono. ¿Le importa si hacemos copias? Llévate todo el archivo, dijo Blackstone, empujándolo hacia nosotros. Me jubilo el próximo mes, cerrando la práctica. Consideren que es cerrar el círculo. 2 semanas después, mi teléfono sonó mientras estaba en medio de una cirugía, extirpando un tumor a un Golden Retriever. Mi asistente lo sostuvo para que pudiera ver el nombre de Chester en la pantalla. Dile que le devolveré la llamada, dije, concentrándome en el delicado trabajo. Dice que es urgente, dijo ella.
Dice que necesitas escuchar esto ahora. Hice que lo pusiera en altavoz. Mi mano todavía trabajando firmemente a pesar de la adrenalina que de repente corría por mis venas. Chester, estoy en cirugía. ¿Qué pasa? Roland, necesitas sentarte. Estoy literalmente sosteniendo un bisturí. ¿Qué encontraste? Encontré a tu madre biológica, Penélope Vance. Murió hace 5 años de cáncer de mama, pero Roland dejó algo. Una carta con un bufete de abogados en Nueva York para que te la dieran si alguna vez la buscabas. Mis manos se detuvieron por un segundo. ¿Qué dice? Tu padre biológico, Roland. Tu padre es Michelle Cray. Las pinzas se me escaparon de la mano, cayendo con estrépito en la bandeja quirúrgica. Mi asistente me miró con alarma, pero no podía hablar. El nombre resonaba en mi cabeza como el toque de una campana. Michelle Cray. El Michelle Cray que era dueño de Industrias Cray, una de las mayores empresas de logística y transporte de América. El multimillonario cuyo rostro aparecía en la revista Forbes cada año. El hombre cuyo hijo mayor, Michelle Jr., acababa de anunciar su candidatura al Senado, cuya familia era la realeza americana en todo menos en el nombre. Chester siguió hablando a través del altavoz, su voz llenando la sala de cirugía. La carta lo explica todo. Penélope tenía 19 años, trabajaba como becaria en su empresa. Tuvieron una aventura. Cuando se quedó embarazada, él le pagó para que desapareciera, para que te diera en adopción, pero ella siguió la pista de a dónde fuiste. Sabía que los Thornfield te tenían. Él sabe de mí, logré preguntar, mi profesionalismo de alguna manera manteniendo mi mano firme mientras reanudaba la cirugía. Esa es la cuestión, Roland. Según la carta de Penélope, sí lo sabe. Siempre lo ha sabido. Y escucha esto, el contrato de distribución más grande de farmacéuticos Thornfield es con Industrias Cray. Lo ha sido durante 20 años, el mismo año que cumpliste 12, cuando habrías empezado a hacer preguntas reales sobre el parecido familiar. La reunión con Michelle Cray se fijó para el martes siguiente en su sede corporativa en Chicago. Una torre de vidrio y acero que arañaba las nubes. Me senté frente a él en su oficina del último piso, la ciudad extendiéndose bajo nosotros como un reino, y vi mi propio rostro reflejado en el suyo 30 años en el futuro. Los mismos ojos verdes, la misma barbilla terca, la misma forma de tamborilear los dedos en el escritorio al pensar. Tu madre era especial, dijo en voz baja, su voz cargada con el peso de un viejo arrepentimiento. Yo tenía 28 años, estaba casado, dirigiendo la empresa que mi padre construyó, y era un completo estúpido. Cuando Penélope me habló de ti, entré en pánico. Pensé que el dinero podría hacerlo desaparecer, hacerlo limpio, hacer como si nunca hubiera sucedido. En cambio, has estado observándome toda mi vida, dije, las piezas finalmente encajando. Los Thornfield necesitaban un contrato de distribución para mantenerse a flote a finales de los 90. Yo necesitaba saber que estabas bien. Parecía un arreglo perfecto. Ellos obtuvieron su contrato. Yo obtuve actualizaciones trimestrales sobre tu vida disfrazadas de reuniones de negocios con Gordon. Así que compraste mi exilio, dije, la ira creciendo de nuevo. Cuando Patricia quiso que me fuera, les pagaste para que destruyeran mi vida. La mandíbula de Michelle se tensó de la misma manera que la mía cuando estaba a la defensiva. Patricia se volvió codiciosa hace 6 meses. Sabía quién eras realmente, lo dedujo de unas fotos antiguas en una cena de negocios. Amenazó con hacer público lo tuyo a menos que la ayudara financieramente y me asegurara de que nunca tuvieras un reclamo legal sobre la fortuna de ninguna de las dos familias. Iba a destruir la carrera política de mi hijo, la reputación de mi familia, todo lo que habíamos construido. Así que los elegiste a ellos por encima de mí, otra vez. No, dijo Michelle con firmeza, levantándose y moviéndose hacia la ventana. Elegí proteger a toda mi familia, incluyéndote a ti. La clínica veterinaria que abriste, ¿quién crees que fue tu inversor ángel anónimo? ¿Esa beca para la escuela de veterinaria que apareció justo cuando la necesitabas? ¿La repentina disponibilidad de ese edificio perfecto para tu clínica a un alquiler por debajo del mercado? ¿El benefactor misterioso que cubre las facturas de cada animal cuyo dueño no puede pagar? Mi mundo se inclinó de nuevo. Cada golpe de suerte que había pensado que me había ganado,
cada oportunidad que había tenido, había sido él moviendo hilos desde las sombras. Ya no necesito tu protección, le dije, poniéndome de pie para enfrentar a mi padre por primera vez. Pero ya no seré el secreto de nadie. Tus otros hijos merecen saber que tienen un hermano. Tu esposa merece la verdad. Michei envejeció 10 años en ese momento. La carrera política de mi hijo será destruida. El escándalo lo arruinará todo. Entonces que lo arruiné todo. He pasado 32 años viviendo una mentira. No pasaré otro día haciéndolo. Llegamos a un compromiso que nos sorprendió a ambos. Yo no lo haría público, pero Michei me reconocería en privado ante su familia. Su esposa, Rebecca, notablemente ya sospechaba algo. Siempre me pregunté por las donaciones a organizaciones benéficas veterinarias, dijo cuando nos conocimos una semana después. A Michei ni siquiera le gustan los perros, pero de repente está financiando hospitales de animales por todo el Medio Oeste. Mis medio hermanos lo tomaron de manera diferente. Michei Jr. estuvo furioso al principio, luego curioso, luego extrañamente protector. Si esto sale a la luz, controlamos la narrativa, dijo, ya pensando como el político en que se estaba convirtiendo. Hermano perdido hace mucho tiempo se reúne con su familia. Historia del sueño americano. Los gemelos, Sara y Samuel, ambos de 25 años, estaban fascinados. Siempre quisimos un hermano mayor, dijo Sara. Michei Jr. no cuenta porque es aburrido. La más joven, Catherine, de solo 21 años, simplemente me abrazó. ¿Significa esto que puedes enseñarme a conducir? Porque todos los demás en esta familia son terribles en eso. En cuanto a los Thornfield, su empresa quebró 6 meses después cuando Industrias Cray retiró sus contratos. Patricia me llamó una vez, llorando sobre cómo los destruí. Ustedes nos destruyeron primero, le dije. Tuvieron 32 años para decirme la verdad. Eligieron la codicia en su lugar. Kinsey, Bridget y Dustin se pusieron en contacto por separado. Estamos reconstruyendo lentamente. Siguen siendo mis hermanos en todos los sentidos que importan, incluso si el veneno de Patricia intentó destruir eso. Dustin vive conmigo ahora, recuperándose de su adicción, trabajando en mi clínica, aprendiendo que la familia no se trata de sangre, ni de dinero, ni de nombres en fondos fiduciarios. Pero el verdadero regalo llegó cuando conocí a Eleanor Cray, la madre de Michei, mi abuela, de 93 años y tan aguda como un bisturí quirúrgico. Siempre quise otro nieto, dijo, dándome palmaditas en la mano con dedos que se sentían como corteza de abedul. Especialmente uno que salva animales en lugar de enviar cajas por todo el mundo. Sacas tu amabilidad de Penélope. La conocí una vez, ¿sabes?, antes de que nacieras. Tenía el alma más gentil, igual que tú. Mi clínica está prosperando. Melanie y yo nos casamos la primavera pasada en una pequeña ceremonia con Chester Pique como mi padrino y todos, mis hermanos, ambos grupos, presentes. Michei me acompañó al altar, una inversión de roles que lo hizo llorar. Los Thornfield no fueron invitados, pero escuché que Patricia observó desde el otro lado de la calle, de pie bajo la lluvia como un fantasma de la madre que nunca fue realmente. De pie allí, rodeado de mi verdadera familia, la que elegí y la que encontré, me di cuenta de algo profundo. Los Thornfield tenían razón en una cosa. Nunca fui realmente uno de ellos. Siempre estuve destinado a algo diferente, algo mejor, algo verdadero. La sangre en tus venas no te hace familia. El amor en tu corazón sí. A veces, perder todo lo que pensabas que eras es la única manera de descubrir quién eres realmente. El cheque de $50.000 de los Thornfield. Lo enmarqué, nunca lo cobré. Cuelga en mi oficina junto a una foto mía a los 3 meses de edad, debajo de una pequeña placa que dice, el precio de la verdad siempre vale más que el costo de las mentiras. Mi nombre es Roland Cray. Lo cambié legalmente el mes pasado, no porque quisiera la fortuna de Michei, sino porque quería mi verdad. Los Thornfield enviaron una carta de cese y desistimiento sobre el uso de su nombre de todos modos, a la que el bufete de abogados de mi medio hermano respondió alegremente con una foto de mi nueva licencia de conducir. Si has llegado hasta aquí en mi historia, sabes que la familia no se trata de ADN, ni de herencia, ni del nombre que llevas. Se trata de quién aparece cuando tu mundo se desmorona y quién te ayuda a reconstruirlo más fuerte y más honesto que antes.
Gracias por escuchar mi historia. Si resonó contigo, si alguna vez te has sentido como si no pertenecieras, como si estuvieras viviendo la verdad de otra persona, sabe que tu verdadera familia está ahí fuera, esperando a que la encuentres. A veces son las personas que te criaron. A veces son las personas que eliges, y a veces son las personas cuya sangre compartes. Pero siempre son las personas que te ven por quien realmente eres y te aman de todos modos. Si disfrutaste esta historia, por favor, pulsa el botón de me gusta, y compártela con alguien que necesite escucharla. Deja un comentario abajo sobre tus propias revelaciones familiares o los momentos en que descubriste quién eres realmente. Y no olvides suscribirte al canal para más historias reales que nos recuerdan a todos que las mayores sorpresas de la vida a menudo conducen a nuestras mayores transformaciones. Recuerda, eres más que las mentiras que se cuentan sobre ti. Eres más que los secretos que se te guardan. Eres exactamente quien estás destinado a ser. Y eso es suficiente. Eso es más que suficiente. Eso lo es todo.